Bienvenidos a este espacio de vigilancia activa realizado por el Consejo Privado Anticorrupción y con Perú 21 en alianza. El día de hoy vamos a tratar el tema de la Constitución, de la constituyente, de todo este asunto legal que parece rodear a nuestro país en una discusión de hace bastante tiempo. El presidente ha estado sosteniendo, y en realidad el partido de gobierno ha estado sosteniendo que la Constitución no lo deja gobernar, que hay algunos derechos que deberían estar y no están. En fin, parece que la Constitución es un asunto importante para el gobierno. Y hoy día tenemos un invitado en el primer bloque, que es el señor Gonzalo Segarra, analista político, abogado, consejero organizacional y además una de las mentes más lúcidas de este momento. Quería empezar, Gonzalo, preguntándote, ¿es tan importante la Constitución? ¿Por qué el presidente parece que se excusa en esto para no gobernar? Hola Eduardo, saludos a nuestra audiencia, muchas gracias por tus generosas palabras introductorias. Bueno, la Constitución es muy importante en el sentido de que establece los términos de nuestra convivencia política, ¿no? En ese sentido es súper importante. Ahora, tú me preguntas por qué el presidente tiene aparentemente, y el partido de gobierno, tantas objeciones con la Constitución vigente. Dice que no lo dejan gobernar. Y probablemente es porque la Constitución está haciendo su trabajo. Es decir, no lo deja gobernar en los términos que él quisiera, que son unos términos de concentración de poder. ¿Y por qué digo que la Constitución está haciendo su trabajo? Porque la función de la Constitución es, como te decía, poner los términos de nuestra convivencia, pero esos términos se ponen de tal manera que se limitan los poderes, ¿no? Uno de los principios básicos de la democracia es que el poder es limitado. Nada repugna más a la democracia moderna, que es distinta a la democracia griega, digamos, antigua, que la concentración del poder. Entonces, la función de la Constitución, que algunos llaman pacto social, yo no soy tan amigo de esa idea, creo que la Constitución es más una especie de fideicomiso, es decir, un encargo de confianza, establece los términos de los encargos de confianza, de cómo se delega el poder, que es originario de la gente, a los diversos poderes constituidos, ¿no? Entonces, esta repulsión por la Constitución tiene probablemente varios, por la Constitución vigente en el Perú, ¿no? Varias causas, ¿no? Una es la antipatía del proyecto político que ha llegado al gobierno este año hacia la limitación a sus poderes. Es decir, pareciera que quisieran unos poderes omnímodos, ilimitados, exagerados, lo cual atenta, pues, como te digo, contra el concepto mismo de democracia republicana, que es uno donde el presidente, digamos, encarna la nación, está a cargo del Ejecutivo, pero no puede hacer lo que le da la gana. Entonces la Constitución te dice lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. Y parece que eso le molestara al presidente. Quisiera hacer las cosas como le diera la gana. Otra causa yo creo que es la idea falsa de que la Constitución vigente de alguna manera tiene algún tipo de tara o ilegitimidad congénita, porque proviene del régimen fujimorista. Eso es falso porque es la única constitución que se ha aprobado por referéndum en nuestra historia, por un lado, por tanto, por voluntad popular. Es falso porque además es la constitución, yo sostengo esto, que sé que es controvertido, probablemente es la más legítima de nuestra historia porque es la más viva. Es la constitución que ha sobrevivido a su origen, si se quiere, post-dictatorial. Ha sobrevivido largamente, ha regido un periodo, por cierto, imperfecto, pero indubitablemente democrático. Entonces es una constitución, en términos sociológicos, muy legítima, nos ha funcionado en un montón de sentidos. Ha fallado en otros. Y luego, claro, está la idea también falsa de que la Constitución
para ser legítima tiene que tener origen remotamente democrático, y eso es una contradicción en sí mismo. La Constitución siempre es producto de algún tipo de revolución, es decir, de ruptura del régimen anterior. La Constitución, con esa lógica, la Constitución de Estados Unidos no sería democrática porque nació de una revolución, de un acto de guerra, que era la Revolución Norteamericana, que es un acto de guerra, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace la Constitución es legitimar el nuevo régimen y, por tanto, funda los pilares de una nueva convivencia, esta vez democrática. Entonces, no se puede pedir que lo previo a la Constitución sea democrática. Lo que se tiene que exigir es que la Constitución funcione democráticamente, claro, que su ejecución sea democrática, no su causa. Claro. La causa de la Constitución, prácticamente siempre, hay algunas excepciones, es un golpe o una revolución. Claro. Es siempre la fuerza, casi claro, siempre. Hay algunas... Y luego también creo que, hay una retórica vigente hace mucho tiempo, y no voy a usar, digamos, palabras mías, sino Alberto Vergara, que es un politólogo al que difícilmente pues, se le puede acusar de derechista, ¿no? En un artículo en El País ayer habla de el antifujimorismo como si fuera un fin en sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que la retórica de un antifujimorismo visceral ha exacerbado esta idea de que como digamos, el momento histórico de la Constitución del 93 coincide con el golpe que en efecto propinó Alberto Fujimori, entonces una manera de eliminar, lo cual es una ingenuidad, digamos, cualquier vestigio de Fujimorismo del Perú es eliminar esa Constitución. Claro. Entonces ahí hay una carga simbólica, en parte mentirosa, francamente, y luego también, entonces, que manipula el hecho de que puede haber otros países como Chile que sí están en un momento constituyente y entonces lo quiere transponer acá. Pero la encuesta que ha salido hoy mismo de Ipsos, una vez más, porque no es ninguna novedad, esto se está midiendo hace meses, nos vuelve a mostrar que la gente no ve en absoluto como una prioridad el cambio de constitución, es decir, el cambio integral de constitución. Obviamente, sí, mucha gente, y yo me incluyo, creemos que hay que hacer enmiendas específicas en la Constitución. Pero entonces, el hecho de que la gente no quiera que le cambien la Constitución, que vayamos a una asamblea constituyente, es la prueba de que no estamos en un momento constituyente y que claro, el hecho de que Chile lo esté no tiene nada que ver con nosotros. Claro. Ahora, tú vislumbras de repente que al ser un limitante al poder y le fastidie esto a Castillo, a sus camaradas, ¿pensarías que una constitución nueva sería una constitución que permita, digamos, abusar del poder? ¿Para qué quisiera una nueva constitución? Castillo, yo sé que es un poco de futurología, pero ¿hay ahí algún indicio que nos lleva a decir que le incomoda el límite al poder? A ver, en teoría, una nueva constitución debería ser una reasignación, si se quiere, de esos límites al poder, o una reescritura, un replanteamiento de la funcionalidad de esos límites al poder. Yo estoy a favor de eso. Creo que hay que hacer ajustes en la Constitución. ¿Cómo qué, por ejemplo? En cosas concretas que de repente después podemos entrar en más detalle para que no se me vaya la idea. Pero eso es en teoría. Yo en la práctica no tengo la menor duda de que si llega a triunfar la iniciativa de convocar una asamblea constituyente, eso no tiene ninguna finalidad distinta o mayor que reconcentrar el poder. Es decir, el tipo de retórica del que viene acompañado este intento y el tipo de personas que lo están promoviendo es un indicio suficientemente convincente de lo que se quiere es hacer una versión peruana del socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que la reconcentración del poder en un gobierno autoritario de izquierdas. Ahora bien, yo soy escéptico, no soy de los que repiten que el proyecto de Castillo es necesariamente chavista en el sentido de que en el Perú se va a replicar exactamente lo que pasó en Venezuela. Porque creo que el Perú también tengo toda una reflexión sobre lo que yo llamo el excepcionalismo peruano. El Perú es un país muy distinto de cualquier otro país. Y en Latinoamérica, los países que nos rodean, digamos, con los que tenemos frontera,
y los más próximos a esos, porque con Venezuela no tenemos frontera, pero sí lo tenemos más o menos cerca, no son los más parecidos al Perú. Probablemente el país más parecido al Perú en Latinoamérica es México, ¿no? Por una serie de razones que ahorita sería ocioso, pero que son históricos, culturales, económicos, geográficos, ¿no? Entonces, yo no creo que porque Castillo quiera ser un socialista del siglo XXI vamos a terminar como Venezuela. Creo que podríamos terminar como Venezuela, o mejor, o peor también. Claro. Porque, digamos, una particularidad, solo para poner un ejemplo, de por qué el Perú es distinto a otros países es, toda Latinoamérica ha tenido guerrillas en los 60, ¿no? El Perú no solo tuvo guerrillas, el Perú tuvo Sendero Luminoso. Ningún país tuvo una banda de fanáticos maoístas polpotianos. Es más, ningún país de Latinoamérica, quiero decir. Y hasta donde entiendo, ningún país en el mundo que no sean los países islámicos han tenido kamikazes, es decir, terroristas que se han autosacrificado para hacer sus atentados. Ese nivel de insanía solo lo produjo el Perú por sus particularidades. Entonces, un socialismo del siglo XXI en el Perú podría ser incluso peor que el de Venezuela. En parte porque no hay petróleo, en parte porque las instituciones son distintas, en parte porque la demografía es distinta, porque la cultura es distinta. También podría ser menos malo, por cierto, pero no lo sabemos. Eso es pura incertidumbre y, como tú dices, futurología. Entonces, pero lo que no me cabe la menor duda es que si se llega en este contexto a convocar una asamblea constituyente, sobre todo la asamblea constituyente corporativista, de la que nos han hablado tanto Castillo como Cerrón, corporativista entendida como no democráticamente elegida, sino con miembros a dedo de las comunidades, de los gremios, etc., eso es, en ese momento, un proyecto ya antidemocrático. Solo por ser corporativista o parcialmente corporativista, ya es antidemocrático, porque se aleja de la idea absolutamente, o sea, esencialmente, fundamentalmente democrática, de que la Constitución tiene que ser representativa a través de los votos, ¿no? Claro, claro. Y da esa lógica, pues, de repartición del poder a dedo, ¿no? Como está reclamando los Cerrón por un lado, y todos piden su parte del poder. Y ahora, pasando a la segunda parte de la pregunta que estábamos discutiendo hace un ratito, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué ha fallado la Constitución? Porque da la impresión que toda esta discusión de asamblea sí o asamblea no se reduce, pues, a las formas. Y sin embargo, creo que lo que se está obviando a veces en el debate es que algo hay que cambiar, ¿no? Porque no podemos cerrarnos a que no hay que cambiar. ¿Qué cambiarías o qué pensarías que deberíamos empezar a cambiar o a discutir de qué cambiar? Permíteme responder tu pregunta comenzando por decir en qué no ha fallado la Constitución. La Constitución del 93 no ha fallado en su capítulo económico, por el contrario, ¿ya? Y esto lo digo porque obviamente hay una retórica mentirosa que sostiene que la Constitución del 93 no ha generado bienestar o no ha generado suficiente bienestar. No hay un solo indicador, no hay uno en el que hayamos fallado, salvo tal vez el de reducción de informalidad. Es decir, pero eso no es constitucional. No es la Constitución. Claro. Yo he sostenido en un artículo hace un tiempo que eso es más bien la estructura infraconstitucional, claro. Y no me estoy refiriendo a las normas necesariamente, o no solo a las normas, sino a los procesos y a las mentalidades, que yo sostengo que en el Perú son virreinales. El Estado peruano, el aparato infraconstitucional en su funcionamiento práctico, en mi opinión, es virreinal. Es un Estado que no se ha modernizado. Desde arriba hacia abajo, digamos. Así es, y elitista, y para usar la nomenclatura de dos ilustres economistas, Robinson y Acemoglu, son instituciones extractivas, en lugar de ser instituciones inclusivas. Entonces, ha fallado, digamos, en la etapa post-fujimorista en el Perú, en el que no ha logrado reducir. Sí redujo, pero no redujo sustancialmente la informalidad, pero eso no fue porque se aplicara la Constitución, sino porque el Estado, el aparato estatal no estuvo a la altura de generar formalidad, no la Constitución. Y en cambio, Iván Alonso y Ian Vázquez del Instituto Cato de Estados Unidos han recopilado 38 indicadores económicos y sociales que demuestran sin menor atisbo de duda el grado de bienestar
que las reformas que se dieron a partir de la Constitución del 93 han generado en el país. Y enfatizo indicadores también sociales, incluyendo indicadores de reducción de la desigualdad. Es decir, el Perú dentro de Latinoamérica, digamos, si comparamos el Perú con los países desarrollados, es un país muy desigual. Pero dentro de Latinoamérica... Lo cual no puedes, perdóname, la desigualdad en sí no es mala, lo que es malo es la pobreza. Pues desigualdad siempre va a haber. A ver, en un nivel filosófico sí. En un nivel filosófico estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que hay que combatir es la pobreza absoluta, no la pobreza relativa, la desigualdad. Sin embargo, también es cierto que los países a los que miramos como modelos, que son los países ricos, los países del primer mundo, tienen mediciones de desigualdad menores. O sea, Latinoamérica es el continente más desigual del planeta, incluso más desigual que África. Y yo creo que ahí el tema ya no es económico, sino político. Es decir, un país con mucha desigualdad es menos gobernable, porque hay descontento social. Y eso no funciona a nivel racional, si quieres, sino funciona... o sea, hay estudios con primates donde te dicen que cuán natural es que nos moleste la desigualdad. Claro, entonces claro. Yo creo que no, digamos, si bien filosóficamente estoy de acuerdo contigo en que hay que combatir la pobreza primero, hacemos mal si decimos que no importa en absoluto la desigualdad, porque es tapar el sol con un dedo de que la desigualdad genera insatisfacción social. Claro, pero no quitarle el de arriba para ponerle el de abajo. Es igualitarismo, o sea, es básicamente otra forma de combatir la desigualdad. O sea, lo que hay que hacer es generar riqueza para todos. Claro. Y dentro de eso, que hayan instituciones inclusivas, justamente, que permitan que no hayan estos abismos, porque muchos de los abismos en Latinoamérica y en África, y tal vez hasta cierto punto en Asia, son producto, eso no se puede negar en mi opinión, aunque me digan algunos despistados me digan caviar, son producto de herencias coloniales. Claro. Y entonces yo sí creo que eso es sensato y válido, pues tratar de corregirlo, ¿no? Pero evidentemente vamos a estar de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es generar riqueza antes de repartirla. Claro, ¿no? correcto. Pero sí, simplemente quería hacer el punto de que no es que haya que sentirnos cómodos con la desigualdad. Pero yo hablaba de la desigualdad para decir que el modelo económico peruano no ha generado desigualdad, la ha reducido. El país, antes de la Constitución del 93, era más desigual. El país casi peronista que éramos hasta el año 92, era más desigual. Claro. ¿No? Entonces, no se puede, como te digo, lo único que se le puede pedir a la Constitución del 93 que mejore es el tema de la informalidad, y como te digo, yo creo que eso no es atribuible a la Constitución misma, sino al resto del aparato estatal. ¿Qué sí hay que cambiar, me preguntabas? Yo creo que hay que cambiar los mecanismos de control político, los mecanismos de equilibrio de poderes, y también, y esto es más difícil probablemente, los mecanismos de representación política y de gestión del territorio, ¿no? Eso no lo dice nadie, ¿no? Es antipático, pues. Pero además no está en la agenda de nadie porque es muy técnico hasta cierto punto, pero para mí es fundamental, ¿no? Es decir, yo creo que el Perú es un país que funciona al revés de cómo debería funcionar en términos de cómo está diseñada la gestión de los gobiernos infranacionales y la representación política. ¿A qué me refiero? En el Perú tenemos un Congreso chiquitito de grandes distritos electorales, ¿no? Con uno de los ratios más altos de población por representante político, por congresista, de la región y del mundo, ¿no? Alguna vez saqué yo el ratio, ahorita no me acuerdo, pero era como el Estamos doble. subrepresentados. Totalmente subrepresentados. Entonces yo a eso le llamo macro-representación. O sea, agarramos espacios enormes y complejos y diversos y incluso
geográficamente inaccesibles entre sí que tienen al mismo representante. Claro. Eso yo le llamo macrorepresentación. Inaccesible, además. Y en realidad, en materia de representación, tú deberías ir más bien a lo micro, deberías tener, porque tú lo que quieres es que todas las voces sean oídas. Claro. Tú quieres que el sistema político sea legítimo y que cualquier poblador, por más apartado que esté, tenga a quien pedirle, oye, di por mí esta inquietud que yo tengo. Oye, mi río de la Alzar el selva... teléfono y llamar al congresista. Si es que hay teléfono, ¿no? Claro, bueno. Pero mi río de la selva está siendo contaminado, tú que eres mi voz en el Congreso tienes que ir a decir eso y hacer algo por mí. Eso no lo tenemos, ¿no? Hay una absoluta desintermediación entre las personas y sus representantes. ¿Por qué? Porque tenemos pocos congresistas y distritos electorales enormes. Lima es un distrito electoral ridículo, donde nadie... Tú no tienes congresista. Claro. ¿Quién es mi congresista? ¿Por el que yo voté? Lo puedo llamar, le puedo mandar una carta y decirle, Claro. usted es mi congresista. El señor se va a reír en mi cara, Claro. pero en cambio, en los distritos uninominales, el solo hecho de que yo diga que vivo en esta dirección hace que el congresista que representa a esa área geográfica sepa que le tiene deberes fiduciarios con ese votante y por tanto tiene el incentivo para escucharlo, Claro. ¿no es cierto? Y por eso es que vemos en la película gringa que la gente dice, voy a escribirle a mi congresista. Bueno, y el congresista le da bola. Eso es macro representación. Y luego, en gestión, tenemos microgestión. Tenemos un país que tiene 1.800 y pico distritos y 25 regiones y no sé cuántas provincias, ¿no? Para empezar, no existen así nomás países en el mundo que tienen 3 niveles subnacionales. Es decir, buscas y no hay. O sea, nosotros, a pesar de que la Constitución habla de gobierno nacional, regional y local, en realidad el local se divide en dos, el provincial y el distrital. Y en realidad entonces, por más que la Constitución diga lo que diga, son 4 niveles de gobierno en el Perú. Y eso es una rareza y es totalmente ineficiente, ¿no? Y no tiene mucho sentido, porque ahí sí tiene ahí tiene más sentido hacer sinergias. Claro. O sea, por ejemplo, la punta y el distrito del costado, la punta tiene 10 cuadras. Claro. Pero en esas 10 cuadras hay una municipalidad que tiene guachimán, secretaria, recepcionista, no sé qué. A las 10 cuadras está el otro distrito y tiene todo lo mismo. Claro. ¿No? Entonces, eso es una ineficiencia. Claro. Y no tiene ninguna razón de ser en materia de gestión, porque si es que los punteños no se identifican con los del distrito del costado, bueno, para eso se debería resolver más bien a través de la representación, no de la gestión municipal. Y eso es una forma de acercar además al Estado a las personas, ¿no? Porque además lo que yo veo es una preocupación constante, hablando del Congreso, de que el congresista tiene que sacar leyes, cuando lo que tú has dicho es real, tiene que representar a la población que lo ha elegido. Llevar la voz de la gente, ¿no? Exactamente, y ahí está la auténtica representación. Entonces, exacto, la Constitución en general, sí, claro, no es una ley de piedra, no es una ley perfecta, hay que cambiarla bien, y hay que cambiarlo en los puntos concretos que ha señalado. Ese tipo de cosas yo creo que hay que abordarlos. Nadie lo dice, pero yo creo que hay que pasar a una macrogestión y a una microrepresentación que le dé más voces a más gente y, por tanto, legitime más la política. Ese es un tema. Lo otro son los equilibrios entre el legislativo, el ejecutivo, el judicial, que son temas que ahora sí están en agenda, que por mucho tiempo estaban ahí, nadie les daba bola, ahora que hemos tenido choques fuertes en los últimos años y seguimos teniendo entre los poderes, ya hay proyectos, etcétera, y ahí hay que hilar fino, porque los proyectos que yo he visto, algunos son muy malos, otros no tanto, pero ahí también hay que encontrar la fórmula pues que sea más funcional, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Espero que esta no sea la última vez que estás con nosotros. Encantado, gracias por la invitación. Hay que cambiar la Constitución. Sí, en algunas cosas hay que pensar que la Constitución es un límite al poder. Hay que pensar que la Constitución tiene muy buenas cosas como el tema económico y hay que hacer lo que hay que hacer a los señores del gobierno, que no se obsesionen por ese tema de la Constitución o en todo caso que lo hagan para acercar a la Constitución al pueblo, que eso es lo democrático, lo inclusivo, lo representativo. Ya volvemos en un rato con el segundo invitado. Muchas gracias. Bienvenidos de
vuelta a este bloque Vigilancia Activa. Continuamos con las entrevistas del día de hoy, hablando sobre el mismo tema del asunto constitucional, y en este bloque tenemos como invitado a Gabriel Ortiz de Ceballos, presidente ejecutivo de Apoyo Comunicación. Primero, agradecer tu presencia, Gabriel, y lo segundo, hacerte una primera pregunta abierta, exploratoria. Hemos hablado antes de esto acerca de la forma en que se está promoviendo este debate, la Constitución, y lo primero que te preguntaría es, digamos, ¿es correcta la forma que se está planteando? Se habla mucho de Asamblea Constituyente sí, Asamblea Constituyente no. ¿Debemos distraernos en ese tema o es más bien la necesidad de formar un diálogo correcto? ¿Cómo lo ves tú, digamos? A ver, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Yo creo que el concepto de Asamblea Constituyente, más allá de los temas legales y constitucionales, que no corresponde, hasta donde yo entiendo, yo no soy abogado, pero digamos, lo que entiendo es que no está previsto, no está en el 206, es algo, digamos, que no corresponde, ¿no? Pero, digamos, visto más de una perspectiva política, lo que yo creo es que la idea de vender la Asamblea Constituyente como algo que resuelve todo y que sin el cual no es posible resolver nada, es una mentira inmensa, ¿no? Es algo, digamos, que no solo es que no sea prioritario ahorita, sino que la evidencia demuestra que es inconducente, ¿no? Es decir, y me refiero un poco a dos elementos. Lo primero es un poco la intención de los políticos que la plantean, ¿ya? Y lo segundo es los efectos que tiene una Asamblea Constituyente en general, ¿no? Entonces, avancemos por lo más fácil, que son los efectos, ¿no? Que es, en la medida en que todo entra en cuestionamiento, porque hasta que no termine la Asamblea Constituyente, sabe Dios qué cosa va a salir de ahí, claro. Y por lo tanto, entonces, el impacto económico en términos de generación de trabajo, que es la primera prioridad que hoy día tiene el Perú, claro. Es absolutamente dañino, ¿no? La turbulencia, digamos. Exacto. Y cuando la gente dice, no, pero en Chile también se está haciendo, etcétera, bueno, esperemos a ver qué tal le va a Chile con su Asamblea Constituyente. O sea, mucho más sentido tendría esperar y ver que estar viendo de que eso es una alternativa, ¿no? Entonces, en términos de efectos, es muy pernicioso porque genera una gran duda sobre el tema de inversión, y eso es generación de empleo, que es la prioridad número uno de la gente hoy. Pero en términos de la intención, y esto acá sí ha sido analizado a nivel de América Latina por varias gente, digamos, especializada en temas de ciencias políticas, etcétera, y ni siquiera tiene que ver con si es que son del socialismo del siglo XXI claro. o de otras posiciones. En el fondo, la gente plantea asambleas constituyentes para concentrar poder y reelegirse. O sea, a los políticos aprovechan ese elemento de insatisfacción para poder agarrar y decir, tenemos que redefinirlo todo. Claro, tenemos que redefinirlo todo para conseguir lo que yo creo que a mí me conviene. Claro. Y eso lo hizo Fujimori en Perú, en el 93, donde se aprobó primero una reelección inmediata que hasta antes era alterna, o sea, dejando un periodo claro. De por medio, y que después sacó ley de interpretación auténtica para que la primera elección no valiera, ¿no? De eso se copió Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Y Correa, ¿no? Y Evo Morales, incluso con el descaro de que la Asamblea Constituyente que se dio se cerró con un artículo, una disposición transitoria que específicamente decía este periodo, 2006, 2000 tanto, cuenta como primer periodo y no se puede saltear. Y después de eso,
no solamente volteó eso, porque ya había conseguido poner a la gente que le provocaba, digamos, en el Tribunal Constitucional, claro, o en el equivalente, sino que terminado eso, dijo, no, ahora lo que pasa es que la Constitución no puede limitar mis derechos políticos. Yo tengo el derecho político a ser presidente tantas veces como me da la gana. Carta blanca. Y entonces tengo derecho a postular. Claro. Entonces, la Asamblea Constituyente, tanto en sus efectos como en la intención de los políticos, y no tiene que ver solamente con el tema, como digo, del socialismo del siglo XXI, porque así como lo ha hecho digamos, Correa, Morales y Hugo Chávez y Maduro después, también lo han hecho políticos de derecha. Claro. O sea, a los políticos les interesa el poder. Punto. Claro. Y se aprovechan un poco de las expectativas y la frustración de la gente. Sí, digamos, cualquier peruano, después de lo que hemos vivido, que no crea eso, tiene una ingenuidad, digamos, que necesita atención especializada. O sea, ¿no? Entonces, no hay que creerse el cuento. La razón por la cual se empaqueta todo es para concentrar poder y poder cambiar junto con lo que la gente quiere, lo que el político quiere. Claro. ¿No? Y ahora, claro, ahí hablábamos en una oportunidad anterior de que lo que están planteando es, no están diciendo qué quieren cambiar, ¿no? De repente la estafa está por ahí y el término es medio duro, pero están de relancina diciendo, no te digo que quiero cambiar porque te impongo un paquete en el cual nosotros vamos a estar forzados, que es el control del poder. Efectivamente, ¿es así? Yo creo que sí. Yo creo que una discusión sobre lo que se quiere cambiar es muchísimo más productiva cuando se habla específicamente del tema, ¿no? Por ejemplo, digamos, algunas de las personas que están en favor de una asamblea constituyente sí han tenido artículos o de una reforma constitucional, no necesariamente una asamblea constituyente, sí han tenido artículos en los cuales han planteado qué cosa es lo que quieren cambiar, ¿no? Entonces, es posible que, no sé, alguna gente dice el principio de subsidiariedad. Ok, bueno, vamos a discutir el principio de subsidiariedad. ¿Cómo está regulado hoy? ¿De qué manera está regulado en otras constituciones? ¿Qué tiene eso de bueno? ¿Qué tiene eso de malo? Etcétera. ¿Qué significa eso en el ámbito de las empresas estatales que nos han costado un infierno de plata? O sea, la experiencia de las empresas estatales en el Perú ha sido malísima, claro. ¿No? Y alguna gente dice, ya, pero en otros países funciona bien. Sí, pues, pero en otros países también tienen un poder judicial, claro, más sólido, tienen un servicio civil más sólido, no meten a cualquiera al Estado con antecedentes de todo tipo. O sea, no, claro, tenemos los escándalos de nombramientos que tenemos todos los días, y tienen un Estado que es un Estado más transparente, más fácil de vigilar. Correcto. ¿No? Entonces, habrá que ver, discutamos. Si eso se quiere discutir, ningún problema. Pero en ese caso ya estamos hablando de ese tema. Claro. No estamos hablando a la vez de todo. Claro. La trampa es, no, tenemos que redefinirlo todo. Claro. Porque en esa redefinición de todo vienen los contrabandos. Y la evidencia en América Latina es que los contrabandos son control del poder y reelección. Claro, claro. Entonces, sobre pretexto de la justicia social, te meto de contrabando, pues me quedo en el poder 20 años y empiezo a modificar, o sea, digamos, las instituciones. Es la experiencia. Y de hecho, además, en el caso de Evo Morales, eso sí, pero digamos, claro, o sea, ya de un nivel de desfachatez absoluta, ¿no? Claro. Y ahora,
¿por qué? Yo veo que hay un gran cuestionamiento en general a la economía de mercado. Nunca entendí el concepto de economía social de mercado, pero quizás para humanizarlo, suavizarlo, le ponen economía social de mercado. Entonces, pero creo que hay un cuestionamiento ahí. ¿Por qué parece que la Constitución, si bien es cierto, ayuda o ha ayudado, ha generado prosperidad en muchas personas, ha reducido pobreza y desigualdad? ¿Por qué me da la sensación que tenemos que estar defendiendo a cada rato el modelo económico en contraposición a gente que cuestiona el modelo económico, que dice, la Constitución neoliberal? Yo no conozco a los neoliberales, no sé quién será, pero digamos, veo que hay una constante toma y daca del modelo. ¿Por qué crees tú que pasa eso, digamos? A ver, yo creo que en el Perú hay un problema en la discusión política, que es que de verdad las personas, en vez de enfrentar la realidad y ver cómo la mejoramos, discutimos sueños, discutimos ideas no aterrizadas, ¿no? Entonces, el país es centralizado, se tiene que descentralizar. ¿Ya? ¿Cómo se va a descentralizar para que funcione? Esa discusión no ocurre. Claro. Entonces pasamos de un gobierno absolutamente centralizado, como era el gobierno de Fujimori en su momento, a una propuesta de descentralización absolutamente caótica. Y además, o sea, imagínate lo que es para poder tener un Estado eficiente, que funcione, que tú tengas 4 niveles de gobierno, que los 4 son independientes, porque digamos, tienes el gobierno central, tienes las regiones que de verdad son departamentos, nunca se llegaron a configurar las regiones, tienes gobiernos provinciales que se superponen con la región. Tienes gobiernos distritales. Y no tienes ni siquiera partidos políticos que tienen representación nacional, salvo, digamos, un poco APP, un poco AP, y 4 más, digamos 4 más en el mejor de los casos, entonces, ¿cómo consigues que estas autoridades colaboren para que el ciudadano viva mejor? Eso no está hecho, ¿no? Claro. El aparato estatal incluso, entre instituciones, conseguir que la gente que depende del Ministerio de Salud coordine con la gente de salud, y si es que además de eso hay que coordinar con otra entidad, etcétera, eso también es difícil. Entonces, mucho del problema que tenemos es en realidad es un problema de que nunca hicimos reforma del Estado. Nunca hicimos que el Estado comenzara a funcionar bien. Claro. Y eso lo que genera es un elemento donde los servicios que recibe el ciudadano del Estado son un desastre. Claro. ¿No? Entonces, precisamente, por eso, en el bloque anterior hablamos con Gonzalo Segarra y coincide lo mismo. ¿Crees que sería la prioridad, entonces, te robo una respuesta corta, pues ya estamos finalizando? ¿Crees que sería la prioridad reinventar, rediseñar el panorama del Estado, ponerle un gran plano y decir, ok, vamos a hacer una nueva demarcación territorial que permita impida esa superposición, que impida una mejor representación y que el Estado sea lo que debe ser, más eficiente? O sea, yo creo que es una demarcación, sí creo que eso es importante, pero creo que además una de las cosas que tendríamos que tener casi como una obsesión, es decir, el Perú va a ser el país con mejor gobierno electrónico de la región. Y nos vamos a copiar todo lo que funcione de Estonia y de los países, digamos, que tienen mayor nivel de e-government, y ahí es donde aparezca, ¿no? Entonces, yo hoy día en el banco, cada vez que hago una transacción me llega un mail en el cual le tengo que poner 4 estrellitas, 3 estrellitas, sí, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué diablos una persona que tiene a su hijo en un colegio público o que va a un centro de salud no le puede poner las estrellitas al profesor, por supuesto, o al médico o a la persona que lo atiende? Porque lo que necesitamos también es
darle el reconocimiento a los funcionarios estatales que hacen su chamba bien y que de verdad merecen todo nuestro reconocimiento, pero también castigar a los que no la hacen. Claro. O sea, digamos, y eso tiene que verse reflejado en cómo avanzan en sus carreras, en cuánto ganan, etc. O sea, y eso es tecnología que hoy día es barata y fácil de hacer. No habría ninguna limitación, ninguna, para que todas las personas que tienen un celular, que ya son un montón, no reciban una vez al mes o una vez cada semana para saber si es que están satisfechas con los aparatos, o sea, con el servicio que el Estado les da. Esa es la democracia más representativa de todas, digamos, más plural, más cercana, ¿no? Y además es en el día a día, Claro. no es el día de las elecciones. Claro, Es, correcto. o sea, te elijo, pero también te fiscalizo. Correcto. Y si funciona, funciona bien y avanzas, y si no funciona, te cae. Así funciona las organizaciones grandes. O sea, no hay manera de que una organización grande pueda funcionar bien si es que no hay ese tipo de incentivos, ¿no? Y eso no es un tema de desarrollo constitucional, es un tema Para de nada. famosa voluntad política, digamos. Es ¿no? voluntad política, es ganas de hacer la base de datos, es ganas de hacer la app. O sea, eso en el sector privado, o sea, si los bancos la pueden hacer, lo hacen en 3 meses, en 4 meses. La tecnología existe. Si el banco lo puede hacer el Ministerio de Salud, lo puede hacer el Ministerio de Educación sin ningún problema. Empezando por el DNI electrónico, por ejemplo. Por N cosas. ¿No? O sea, y yo creo que, Lo digamos, fundamental. es una de las cosas que, o sea, casi que, digamos, si alguna cosa yo trataría así de focalizarnos es, una vez al año, aprender qué cosa está funcionando en otro país sobre temas de tecnología y gobierno y obligar a la gente a que haga o algo mejor o lo copie. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Espero que no sea la última. Bueno, ya hemos hablado bastante de este tema. No va a ser la primera vez que estemos hablando de este asunto. No hace falta una nueva constitución para cambiar. Hay que modificar algunas cosas en la constitución porque ninguna ley es perfecta. Sin embargo, no todo es una ley. En este país parece que vivimos obsesionados porque cada problema merece una ley y no hace falta a veces. Y no hay que engañar a las personas, hay que decir las cosas como son. La Constitución no le va a cambiar la vida a las personas y lo que va a cambiar la vida de las personas es un correcto gobierno, un mejor Estado, no necesariamente más grande. Muchas gracias y será para otra ocasión.